Seguimos viendo en qué estamos y ahora vamos a las palabras y las cosas. Ese es un libro que, ese título me gusta mucho. Bueno, saludamos al profesor Ricardo Muñoz. ¿Cómo está? Gusto de saludarlo. Muy bien, yo también tengo gusto de saludarlo. Hay nombres de libros que uno dice, ¿por qué no se me ocurrieron a mí? Me hubiera escrito un libro de esos. Uno de ellos, Las palabras y las cosas. Un libro que... Interesantísimo. Nace como que es tan simple. La insoportable levedad del ser, que también me gusta mucho ese título. Sí, como de Milan Kundera. Milan Kundera, pero... de Milan Kundera, sí. Pero es complejo, ¿eh? Sí, es complejo, o sea, pero que el título me gusta. No, el título es interesante, fácil, pero leerlo es difícil. A mí me gusta. Sí, a mí me encantan esos temas. Difícil, no, parece. A mí me gustan los temas de filosofía, de teología, No, son bueno. interesantísimos. Es que la realidad es Praga y todo eso. Bonito. Pero el título, esos títulos que a uno le... Hay uno que me gusta mucho también, Dios está presente y no está callado. Esos títulos que también es de filosofía ese medio. Llegan. Claro, Dios está presente. Y ojo, no está callado. Ah. Habla. Bueno, vamos a lo que nos convoca, profesor, a las palabras, esas palabras que energizan. ¿Con qué me quiere sorprender en el día de hoy? En el día de hoy nos vamos a sorprender con una palabra A ver. que es tan especial que lo coloqué acá como súper ejemplo. Súper ejemplo, ya vamos. Eso no lo habíamos utilizado nunca. No, nunca. Primera vez. Una palabra de de todos estos libro. meses. Ya vamos. Ya. Vamos a ver la palabra picar. Picar, como dice el maestro, hay que entrar a picar, ya. Claro. Picar, pinchar una superficie con un instrumento punzante, claro, o cortar y dividir en trozos muy menudos. Clarísimo. Ya eso es el concepto de picar. Cuando le dice hay que entrar a picar el baño, es, claro, es terrible, ya. Bueno, si vemos los verbos, tenemos en el pretérito imperfecto del subjuntivo picara, Sí, picara o picasa, o picase. picara o picase, ¿no es cierto? Y en el plural, picaras o picases. Ya. Ya empezó. Empezó a sonar raro. Empezamos con algo. Y también el mismo verbo, en el futuro imperfecto, picará. Ya. Y también está picarás. No, pues si ustedes, cuando el Él o ella, picar, tú picarás, él o ella picará. picarán, ya. Tenemos. Picarón. Y ahora nos faltaría solamente la palabra esdrújula para completar esto. Ah, el pícaro. El pícaro, pero en este caso como es pícara, Ya. vamos a tomar la versión femenina. La pícara, la etimología es discutible, hay varias versiones. Pero el significado es que es una mujer baja, ruin, dolosa, falta de honra y vergüenza. ¿Algo más? No, eso nomás. Ya. Y si es pícaro va a ser lo mismo, pero es más Es masculino, claro. La persona de baja condición, astuta, ingeniosa y de mal vivir. Y de ahí vamos a asociar con algo bien interesante, que tuvimos la oportunidad de conocerlo cuando estábamos en un establecimiento educacional, años A, que es la picaresca. De ahí viene la picaresca, ¿no es cierto? Que es un género literario formado por las novelas picarescas. Ya, las picarescas famosas. Y Lazarillo de Tormes es la novela picaresca española de autor desconocido del siglo XVI y que es considerada por muchos críticos como la primera novela moderna. ¿Por qué? Por las características, por la estructura. Hay otros críticos que atribuyen al ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha ser la primera novela moderna. Ahí se dividen las opiniones. Lazarillo. De acuerdo a los especialistas. Eso nos hacían leer siempre en los colegios, Lazarillo de Tormes. Pero eso era más corto, pero sí, el Lazarillo de Tormes son 7 tratados, pero los de Quijote no, son muchísimos capítulos. No, uno ya pasa el año leyéndolo. Son muchísimos capítulos. Ahora alegan por 1000 años de soledad, pero... Sí, pero es más breve. Más breve. De todas maneras es más breve. Sí. Bueno, hasta aquí llegaríamos con un picar. análisis habitual de la palabra. Ahora viene lo excepcional. Hay más. Falta más todavía. Hay más. ¿Cuál es? Vamos a ver el verbo picar aplicado a las Fuerzas Armadas. Por ahí empezamos. En la Marina es dicho de la superficie del mar, el mar está picadito. agitarse formando olas pequeñas a impulso del viento. Perfecto. Está bien, porque está picadito. Ese es un concepto que tenemos que ir manejando. Ya. Pero en la Marina también significa cortar a golpe de hacha
o de otro instrumento cortante. Ah, picar. Bueno, y en el campo también, picar la leña y todo claro, eso, sí. pero Ponerle eso es hacha, concepto específico. Y también en la marina, remar o bogar más deprisa. ¿Ah, sí? Hay que Está picando. Ah, pero también eso. Es que en no los los autos es picar. po. no los asociamos Sí, claro, normalmente todos estos picar, términos, po, pero auto que está tiene buen bien. pique. Claro. Y por último, en la marina, también, Seguimos con la marina. hacer funcionar una bomba. Darle pique. Darle No, pero todo eso lo usamos nosotros aquí. Lo usamos, pero sin es ser que no marinos. lo habíamos asociado con, Sí. con este término. Es cierto. Bueno, y la marina tiene esas 4 acepciones y, por supuesto, la milicia tiene que tener la suya. Por cierto. ¿Cuáles? Seguir al enemigo que se retira atacando la retaguardia de su ejército. Picarla. Eso no la En la parte de la milicia, Sí, la milicia sí, atacar seguir al por enemigo ejército. atacando la retaguardia, picando. Picarlo. ¿Ya? Y es interesante. Eso no la conocía. Y para completar, la aviación. La aviación tiene que tener algo. Dicho de un avión, descender o caer en picado. Pica, mandarse un piquero abajo. Con los volantines lo hacemos también. Interesante, ¿eh? Había un anexo de las Fuerzas Armadas. Sí. Y hay más. Carabinero. No. Ah, no. Ahora vamos a ver qué significa picar en el arte. En música, hacer sonar una nota de manera muy clara, dejando un cortísimo silencio que la desligue de la siguiente. Sí, picadito, sí. Picar. Ya. En pintura, concluir con algunos golpecitos graciosos y oportunos una obra. Busca los detalles. Y hay más. Póngale, no, si En zoología. soy todo oído. Ya. En zoología, dicho de un ave, volar veloz y verticalmente hacia tierra. El mismo concepto del avión. Sí, lo mismo. ¿Mm? Bueno, tenía que ser el mismo concepto porque, por lógica, ¿no es cierto? Si estamos hablando de un ave, volar veloz y verticalmente hacia tierra, el avión, Va etimológicamente, picado. significa ave grande. Ave, avión, Avión, aumentativo, ave. un ave grande. Y por eso que tiene las alas y la forma de ave. Ya. Es un ave grande. En zoología, respecto a un animal, es manifestar una querencia sexual. Está picado. Y picadito la araña Es también. picadito la araña. ¿Eh? Bueno, ahí vamos a hacer ese comentario también. No estaba acá, pero me trajo un recuerdo. En zoología existe una locución que se llama pica y huye. Pica y huye, como el Pica, piojo. pica y huye, que es un venezolanismo en Venezuela, que es un insecto himenóptero muy pequeño cuya picadura es muy dolorosa. Porque el piojo le dice que pica y huye. Pica y huye. Claro. Y además tenemos también picar en los americanismos. En Argentina y Uruguay, pujar en un remate. Ya. Venga, bueno, Argentina y Uruguay. Pero, ¿no? pero Argentina y Uruguay lo utilizan. Ya. Pujar en un remate es picar. También en Argentina y Uruguay, salir rápidamente de un lugar. Picó. Ya, siempre. Argentina y Uruguay también, Oh, arrancar bruscamente con un vehículo. En Cuba y Uruguay, dicho de un cuerpo elástico, eso significa rebotar. picar. Picar, rebotar. Picar la pelota. En Cuba, sablear. En Cuba es sablear, aprovecharse de las personas. En Nicaragua, beber licor. Ni vamos a ir para Nicaragua, profesor. Ya. Y además, existe una frase que se llama, que es picárselas con 2 pronombres enclíticos, ¿no es cierto? Que se utiliza en Argentina, Bolivia, Perú y Uruguay. Irse rápidamente de un lugar. Pero aquí significa mucho alguien que está picado, alguien que está medio molesto, medio. Bueno, cuando me escuché el comentario, recordé el picado de la araña. Es una historia mitológica atribuida a Zeus. Zeus fue escondido en una isla para que su padre no lo El jefe de los dioses allá. no lo ingiriera, el jefe de los dioses de Grecia, ¿no es Que cierto? vayamos aclarando si alguien no sabe quién es. Ya. Y
Claro, porque de Zeus, después del griego pasa al latín Deus, y Deus a Dios. Esa es la etimología de la palabra. El dios Zeus es escondido en una isla y fue picado por una araña. Y la picadura de la araña le produjo la infidelidad. Qué buena chiva. Esa es la razón por la que Zeus era siempre infiel. Y por eso tenemos el término picado de la araña. Sí, pero también hay algunas cuestiones médicas por ahí que las vamos a discutir en otro momento porque parece que le queda harto el trabajo y le quedan 3 minutos. ¿Sí? Sí, claro, pues sí. Bueno. Nos fuimos con los picados ahí. Y con el comentario que se hizo al principio de la exposición de este término, creo que podríamos hacer un aporte y agregar un chilenismo que no está registrado en la Real Academia Española, en las 57 acepciones de picar, en las 2 locuciones y en la frase, que suman total 60 diferentes, y podríamos agregar al número 61, un chilenismo que es muy peligroso para el bolsillo, cuando el maestro de la construcción le dice hay que entrar a picar. Ah, y ahí ya... Hay que entrar a picar. Todo se va al carajo. Se desbarajustó el presupuesto. El presupuesto. Bueno, tenemos otras letras. Ya, yo lo veo que tiene hartas cosas que mostrar, pero le queda poco tiempo, así que vamos, acelerando. ¿Prefiere elegir alguna o, Usted, pues, o vamos usted, dando la sorpresa? usted es ¿No? maestro. Náufrago. Náufrago, ya. ¿Qué El naufraga? término, ¿no es cierto? Pérdida o ruina de la embarcación, ¿no es cierto? Y quedó solo, un náufrago. Ya. Y de ahí tiene el verbo naufragar en presente y en pretérito indefinido, un término habitual. ¿Sí? Nitrógeno. Eso no es verbo. Puede ser nitrogenar. Existe nitrogenar. Claro. Nitrógeno, la Real Academia Española también lo registra como azoe, que lo habíamos visto azoar. Tiempo Sí, un minuto. ¿Ah? Sí, hace unos meses. Hace unos meses. El nitrógeno es un elemento químico de número atómico 7, gas abundante de la corteza terrestre y constituye las 4/5 partes del aire atmosférico en su forma molecular. Y nitrogenar significa impregnar de nitrógeno. Yo nitrogeno, él o ella nitrogenó. Susanún, que es. Noctámbulo. Noctámbulo. Son 2 palabras en una, ¿cierto? Palabra compuesta. Nocte, ámbulo. Ya. Que camina de noche. ¿Mm? El otro es el sonámbulo. El que se... ¿Y cuál es la diferencia entre noctámbulo y sonámbulo? Los dos caminan de noche. Claro, caminan de Sonámbulo noche. puede caminar de día también. Claro. Está durmiendo a las 3 de la tarde, sale. Pero el sonámbulo, además, puede soñar. Está caminando de noche. Puede estar soñando. Noctámbulo, sonámbulo. O sea, tienen Son parecidos. algunas exquisiteces que hay. Y noctambular es andar de noche. Está noctambulando. Es noctámbulo. Es noctámbulo. Sí, eso lo hemos utilizado. Sí. También existe nominar como verbo. Ajá. Por ejemplo, designar a alguien para un cargo. Ponerlo a dedo, digamos. Esa, Saltarse el concurso. y la dejarlo. dedocracia justamente La quedó, dedocracia. quedó nominado. ¿Mm? Entonces yo nomino, él o ella nominó. Y también existe el término nómino, que es la persona que es capaz de ejercer empleos y cargos públicos honoríficos por nominación. Perfecto. Profesor, Fue- tiempo cumplido, sonó la campana, llegó el profesor, pero No hay ahora más. se va el profesor cuando siga la campana y hay que irse a la plaza porque ahora está el Día de la Provincia, hay varias cosas interesantes, hay unos stands donde van a estar mostrando deportes extremos, van a mostrar una pastelería riquísima, no, hay hartas cosas, hay que irse volando, profesor. Bueno, además podemos agregar de que también hoy día comienza la feria navideña en Valentín Letelier, con 150 están. Bien. Así que hay Vas a ir, bastante mote movimiento con como huesillo. para que vayamos ahí. Perfecto, muchas gracias, profesor. Nos vemos Que el esté próximo muy viernes.